presidente electo Donald Trump. Nos ayuda con este tema en este momento Robert Valencia. Él es periodista y escribe para conectados.org. Es también pues analista político. Robert, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias. Robert, vamos a hablar primero del caso de lo que pasa con Jack Smith. Por cierto, tengo entendido que como que habían aguantado un poco su renuncia. O sea, él renunció porque él había dicho que él no quería estar en el poder o a cargo de esa fiscalía en el momento en que Donald Trump ejerciera ya como presidente de Estados Unidos. ¿Fue cierto eso? Y él dice también, aparentemente en el informe que él tiene o que él dejó, que hay suficiente evidencia para pensar que Donald Trump sí podía ser acusado, sentenciado y se le podía probar que había cometido falta y seria durante el 6 de enero y también sobre la cuestión de las elecciones. Cuéntanos. Sí, yo creo que está más que claro. Él ya había anunciado intenciones, anunciado intenciones de renunciar, de darse baja a sí mismo en el cargo, a raíz precisamente de lo que vimos el pasado mes de noviembre, cuando Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, entendiendo que aunque la evidencia, como él mismo señala, apuntaba a que Donald Trump tenía una injerencia frente a los acontecimientos del 6 de enero, pues ya una vez posesionado como presidente no verá esos cargos. Y recordemos que anterior a esta decisión, la misma Corte Suprema en el verano del 2024 había señalado que se le extendía los poderes a un presidente en ejercicio en tomar decisiones que, digamos, si opta por atacar a un contrincante o a que el presidente considera un rival político, pues podría ejercer, vamos a ponerlo de alguna manera tan frívola, que es asesinarlo, si encuentra un motivo político para hacerlo. Y dentro de esa sesión también contaba el hecho de que pues Jack Smith tuvo que volver a someter su evidencia con las limitaciones que la misma Corte Suprema de Justicia le había interpuesto, porque se había analizado que lo que acaeció ese día pues entraba dentro de las funciones presidenciales, pues Donald Trump todavía era presidente en aquel entonces, por lo cual hubo muchas trabas, empezando por el hecho de que Merrick Garland pues tomó mucho tiempo en anunciar este fiscal especial para llevar esa investigación. Le tomó casi 2 años después de lo que aconteció en aquel 6 de enero, y es algo que incluso dentro de círculos progresistas, demócratas, liberales, pues eso es lo que no le perdonan a Merrick Garland, que de haberse conocido la decisión final, o por lo menos este reporte final, con antelación, muy posiblemente los estadounidenses hubiesen tal vez tomado esa decisión o ese juicio o ese veredicto en cuenta. Pero lo que vemos es una realidad completamente distinta. El entrante presidente pues instigó lo que vimos el 6 de enero y tomará posesión el próximo lunes. Así que esa es el actual ambiente político en Estados Unidos, en donde no solamente vimos la decisión de Jack Smith, sino también la sentencia que escuchamos aquí en Nueva York, en donde se le acusa a Donald Trump de haber hecho este encubrimiento, y que entra en la historia como el primer delincuente convicto en ocupar el cargo más alto en el país. Ahora, 2 cosas. En primer lugar, se entiende, y no sé si esto es lo cierto y tú me aclaras si no es así, Jack Smith es un fiscal que es designado por el, vamos a decir, el Departamento de Justicia y la cabeza del Departamento de Justicia. Él, lógicamente, no se queda en el cargo porque al asumir la nueva presidencia, quien vaya a ser el encargado de ese departamento en los Estados Unidos lo va a destituir el mismo día. Pero no solamente eso, que podrían incluso con él a cargo revertir cosas de las que él estaba investigando. Y después de eso, esta es la otra cosa, había un informe que ya estaba elaborado y que estaba siendo preparado para presentarlo ante el Congreso. Acaban de decir que gran parte de ese informe sobre
el papel del presidente electo Trump en los hechos para revertir el resultado electoral ya están siendo publicados. Una jueza parece que ordenó que sí, que los publiquen, que los den. Y de ahí es donde sale la información esa que estábamos comentando al principio, que el reporte sobre este caso revela que Donald Trump habría sido convicto, ya que hay pruebas suficientes para ello. Sí, y es que incluso antes del veredicto, incluso antes de los hallazgos que encontró el mismo Jack Smith, ya veíamos indicios de reportajes que se habían realizado, incluso reportajes muy minuciosos, como los ha hecho el New York Times, como lo hizo el Washington Post, que recogió una serie de documentos, de videos particularmente, que eso fue también lo que llevó a que muchos de estas personas que tomaron acción en aquel día, el 6 de enero particularmente, toda esa información recopilada de videos, de transmisiones en vivo, mostraban, por ejemplo, esta cronología, y no solamente de las personas que materialmente cometieron estos actos, sino también los mensajes de texto que se intercambiaban entre Donald Trump o incluso colaboradores de Donald Trump, pidiéndole al mismo presidente que detuviera o que hiciera un llamado para que se detuviera este acto vandálico, y hay documentación de eso. Es decir, hay documentos, hay materiales que apuntan a eso. Pero volvemos al punto. Yo creo que al final de cuentas esto toma un aire simbólico. Esto no va a tener ningún tipo de repercusión. La realidad es que, a pesar de toda la evidencia y a pesar de que esto fue algo que se mantuvo por muchos años, pues la realidad es que el presidente es Donald Trump. El nuevo presidente de este país es Donald Trump. Es la persona que tomará juramentación el próximo 20 de enero, y donde los votantes hicieron pases. Esto yo recuerdo muy bien, esto lo discutimos en este espacio hace algunos días, donde la gente pues consideró que dentro de las opciones que habían, la mejor opción era Donald Trump en los ojos de los votantes, independientemente si él hubiese cometido o hubiese sido el autor intelectual de lo que ocurrió aquel día. Los estadounidenses optaron por esa opción, y esa es la realidad. Creo que sí va a quedar en la historia, y esto obviamente quedará en los libros de historia y nada más. Donald Trump no enfrentará cargos y esperaremos una nueva administración el próximo 20 de enero. Ok. Robert, como siempre, ha sido muy amable. Muchísimas gracias y que tengas una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Robert Valencia, periodista, escribe para conectados.org y analista político desde Nueva York.